Tesla acaba de anunciar que cerrará uno de los vehículos eléctricos más grandes instalaciones de fabricación en California. No porque la demanda esté cayendo, no porque los coches no funcionan, sino porque el Estado hizo imposible operar rentablemente. Y lo que nadie está diciendo. Lo que pasa es que esto no se trata solo de uno, empresa o una fábrica. Esta es la comienzo de un efecto dominó que podría colapsar toda la base de el Plan Climático de California. Costó decenas de millones, miles de puestos de trabajo y dejar a los contribuyentes sosteniendo un billete que se estrella contra el miles de millones. Esto está sucediendo en tiempo real, tiempo y lo que estás a punto de escuchar. Debería preocupar a todos, ya seas tú vivas en California o no. Mi nombre es Sofía Miller. Y este es el tipo de historia que los principales medios de comunicación enterrarán bajo el espionaje corporativo y político, puntos de conversación. Si quieres independencia, periodismo de investigación sin tonterías que sigue el dinero y las consecuencias, necesitas suscribirte a este canal. Ahora mismo, dale me gusta y publica un comentario a continuación y comparte este video con todos los que conoces. Y aquí está tu pregunta para los comentarios. ¿Crees que el liderazgo de California asumirá responsabilidad por esto o lo harán? ¿Culpar a alguien más? Avísame. Aquí está la tesis. La decisión de Tesla de cerrar su instalación de expansión de Fremont, una planta que se suponía que produciría 500,000 de vehículos al año, es el directo resultado de un proceso regulatorio y fiscal en torno que castigó el crecimiento, impuso costos de cumplimiento imposibles e incentivó a la empresa a mudarse operaciones a los estados que realmente quieren empleos manufactureros. No se trata de política. Se trata de matemáticas, incentivos y la realidad de la infraestructura. Y durante los próximos 25 minutos para explicarle exactamente cómo llegamos. Aquí la línea de tiempo, el dinero, el decisiones y quién va a pagar el precio. Empecemos por el principio. A principios de 2021, Tesla anunció planes para ampliar sus instalaciones de Fremont con una nueva línea de producción dedicada a la siguiente generación de vehículos eléctricos de batería. La ampliación propuesta añadiría 4,000 empleos, aumentar la producción anual capacidad en 500,000 unidades y posición California como líder indiscutible en fabricación de vehículos eléctricos. El gobernador en la revista Time lo calificó como una inversión histórica en el futuro de la energía limpia en California. Local. Los funcionarios de Fremont celebraron. Los grupos ambientalistas lo elogiaron. Papel. Esto fue una victoria para todos. Entonces los detalles comenzaron a surgir. Para construir. Para la expansión, Tesla necesitaba permisos de múltiples agencias estatales y locales. El Junta de Recursos del Aire de California, la Bahía Distrito de Gestión de la Calidad del Aire del Área, la Comisión Costera de California, la Departamento de Control de Sustancias Tóxicas y la Junta Regional de Calidad del Agua. Cada agencia tenía su propio proceso de revisión. Cada uno tenía su propia línea de tiempo. Cada uno tenía el poder de retrasar o denegar el proyecto. Tesla presentó su solicitud inicial solicitudes en marzo de 2021. Para septiembre de 2021 no se había otorgado ni un solo permiso aprobado. La empresa había gastado más de 80 millones en honorarios legales, ambientales consultores e informes de cumplimiento, y no habían iniciado ninguna obra edificio. Traducción: California. El sistema regulatorio está diseñado para ralentizar, reducir la construcción, no acelerarla. Incluso cuando un proyecto se alinea con el Estado propios objetivos climáticos, la burocracia lo trata como una amenaza. Ahora, aquí está donde se pone interesante. Mientras que Tesla estaba atrapado en el limbo de los permisos en California, la empresa fue simultáneamente negociando con funcionarios en Texas y Nevada. En Texas, el Estado ofreció una reducción del impuesto sobre la propiedad por 15 años, permisos acelerados y directos inversiones en infraestructura por un total de más de 200 millones de dólares. En Nevada, ofrecieron algo similar. Incentivos, además de descuentos industriales, tarifas eléctricas y una simplificación proceso de revisión ambiental que prometió aprobación dentro de 6 meses. En California, Tesla todavía estaba esperando su primer permiso. Déjalo reposar. Por principios de 2022,
Tesla hizo un cálculo decisión. La empresa anunció formalmente trasladaría su sede de Palo Alto, California, a Austin, Texas. La razón oficial dada fue el negocio, flexibilidad y eficiencia operativa. Pero cualquiera que prestaba atención sabía lo que eso realmente significaba, que California se había convertido demasiado caro, demasiado lento y demasiado hostil para hacer negocios. En cuestión de semanas, Tesla también anunció que priorizaría la expansión en Texas y Nevada sobre California. El proyecto de expansión de Fremont se llevó a cabo en silencio, poner en espera. Luego, en abril de 2022, California aprobó el proyecto de ley 1346 de la Asamblea, una nueva regulación que exige que todas instalaciones de fabricación en el estado para lograr cero emisiones netas de carbono mediante 2030. A primera vista, esto suena razonable. ¿Quién no quiere limpieza? ¿Fabricación? Pero aquí está el mecanismo. Para cumplir, las instalaciones tendrían que modernizar o reemplazar la energía existente sistemas, instalar energía renovable en el sitio infraestructura energética, compra de carbono créditos de compensación por cualquier saldo restante de emisiones y presentarlo al tercer informe anual. Auditorías de partidos. El costo estimado para una instalación del tamaño de Fremont de Tesla planta, más de $600 millones y la plazo 8 años. En lenguaje sencillo, California acaba de informar a uno de los principales fabricantes de vehículos eléctricos, una empresa que literalmente construye los coches que se supone que salvarán el planeta, que necesitaban gastar un adicional $600 millones para cubrir una demanda arbitraria objetivo de emisiones, aunque los coches ellos mismos producen cero emisiones cuando impulsado. Piensa en eso por un momento. El Estado aprobó una ley que castigaba a la misma industria que afirmaba apoyar. Tesla hizo los números entre los costos de cumplimiento de AB 6. Cuanto más se retrase la concesión de permisos, mayor será costos laborales debido a California. El impulso a la sindicalización y el aumento de los costos de bienes raíces comerciales en la Bahía Area. La expansión de Fremont ya no tenía sentido financiero. La empresa se estima que la producción de vehículos en California costaría aproximadamente $4,000 más por unidad que producir el mismo vehículo en Texas. En un pronóstico volumen de 500,000 unidades al año, eso es una desventaja de costos de $2,000 millones. No la empresa, por muy rentable que sea, puede absorber ese tipo de brecha y permanecer competitivo. Entonces, en junio de 2023, Tesla hizo el anuncio. El Fremont. El proyecto de expansión se formalizó cancelado. La empresa, en su lugar, invertir en una nueva gigafábrica en Austin, Texas, con planes de cambiar eventualmente la mayor parte de su producción en América del Norte, fuera de California, por completo. 4,000. Los trabajos planificados desaparecieron de la noche a la mañana. Ingresos fiscales locales que Fremont era contando con, proyectado en más de 30 millones anuales, desaparecieron. Y él comenzó un efecto dominó económico más amplio. Aquí está la primera ficha de dominó, la de Tesla. Proveedores, las empresas que fabrican baterías, motores eléctricos, componentes de carga y el interior materiales, habían estado planeando sus propias expansiones en California para apoyar el proyecto Fremont. Cuando Tesla se retiró, esos proveedores también cancelaron sus planes. Un fabricante de baterías en San José, que estaba planeando construir una nueva instalación y contratar a 1,200 trabajadores, descartó el proyecto. Una empresa de semiconductores en Sunnyvale, que estaba negociando un contrato de suministro por valor se perdieron $300 millones. Una logística empresa en Oakland, que se estaba preparando para manejar el envío para la planta ampliada, despidió a 200 empleados. En total, los analistas estiman que la decisión de Tesla provocó la pérdida de más de 15,000 indirectos empleos en toda la industria manufacturera de California y la cadena de suministro tecnológica. Aquí está el segundo dominó. Con la salida de Tesla, los fabricantes empezaron a preguntar lo mismo. Pregunta, ¿por qué seguimos aquí? Una pregunta importante. Fabricante aeroespacial con sede en Long Beach anunció en agosto de 2023 que reubicaría sus instalaciones de producción a Arizona, citando regulaciones, incertidumbre y aumento de los costos. La compañía farmacéutica en San Diego trasladó sus operaciones a Carolina del Norte.
Una empresa de procesamiento de alimentos en Fresno trasladó la producción a Idaho. Cada traslado tomó puestos de trabajo, ingresos fiscales y economía. Actividad fuera de California. Y cada esta medida envió una señal a otras empresas. Si quieres crecer, necesitas salir. Aquí está la tercera ficha de dominó. Con menos fabricantes que operan en el estado, la base impositiva de California comenzó a reducirse. El estado depende en gran medida de las corporaciones, impuestos sobre la renta e impuestos sobre la nómina para financiar servicios públicos, escuelas, infraestructura, atención médica, emergencia respuesta. Cuando las empresas se van, las fuentes de ingresos se agotan. En el año fiscal 2024, California informó un presupuesto déficit de más de $23,000 millones. El gobernador propuso recortes a la educación, proyectos de infraestructura retrasados y aumento de impuestos a las empresas restantes para cerrar la brecha. Pero aumentar los impuestos solo aceleró el éxodo. Más empresas izquierda. El déficit se hizo mayor. En 2025, California se enfrentaba a una crisis en toda regla. Crisis fiscal. Ahora hablemos del costo humano, porque esto no es solo sobre los balances corporativos y decisiones políticas. Se trata de personas cuyas vidas fueron trastocadas por un entorno político que no tenían control terminado. Conozca a Daniel Cortés, un estudiante de último año técnico de fabricación que había trabajado en la planta de Tesla en Fremont durante 7 años. Él estaba planeando solicitar uno de los nuevos puestos en la planta de expansión. El trabajo habría venido con un salario del 15% aumento, mejores beneficios y un camino hacia un rol de supervisión. Daniel acababa de comprar una casa en Tracy, a 40 metros de distancia. En cualquier caso, apostando por esa promoción. Cuando se canceló la expansión, la promoción desapareció. Sus horas eran reducidas de 40 por semana a 32, según Tesla, operaciones reducidas en las existentes plantas. Su pago de hipoteca se detuvo. Lo mismo, sus ingresos cayeron un 20%, llevaba 6 meses atrasado en los pagos. Finalmente vendió la casa con pérdidas y trasladó a su familia a un apartamento de alquiler apartamento. Le dijo a un medio de comunicación local que se sentía traicionado por un estado que afirma preocuparse por las familias trabajadoras. O pensemos en María Santos, propietaria de un pequeño restaurante a 3 cuadras de la planta de Fremont. Su negocio depende casi en su totalidad en empleados de Tesla que pasar a desayunar y almorzar. Cuando la expansión fue cancelada y los cambios se redujeron, sus ingresos cayeron en 40%. Despidió a 3 de sus 5 empleados. Ella misma redujo sus horas. Ella dejó de cobrar un salario. A finales de 2024 estaba considerando cerrar permanentemente. Ella no está sola. Al otro lado de Fremont, pequeñas empresas que dependen de la planta, cafés, gasolineras, talleres de reparación de automóviles, los centros de cuidado infantil han visto la base de clientes desaparece. La economía. El daño se propaga hacia afuera en todos lados dirección. Ahora, aquí está la ironía. Y esta es la parte que nadie en Sacramento quiere hablar sobre. California aprobó la ley AB 1346 para reducir emisiones industriales y acelerar la transición a energías limpias. Lo declarado. El objetivo era hacer de California el estado más verde, estado en la nación. Pero esto es lo que realmente sucedió. Al expulsar a uno del vehículo eléctrico más grande fabricantes en el mundo, California se aseguró de que se produjeran más automóviles en estados con redes energéticas más sucias. Texas, por ejemplo, todavía genera más de el 40% de su electricidad proviene de gas natural y carbón. Nevada es un poco mejor, pero todavía depende en gran medida de los combustibles fósiles. Así pues, la huella de carbono de fabricar un Tesla en Texas es significativamente más alto que el manufacturero. El mismo coche en California, donde la red está más limpia. En otras palabras, la política climática de California no reducir las emisiones, las exportó. Dejemos, eso se hunde. Pero espera, esto empeora. Con Tesla reduciendo sus operaciones en Fremont y ningún nuevo fabricante de vehículos eléctricos dispuesto a invertir en California, el estado ahora se está quedando atrás de sí mismo objetivos climáticos. La ley de California exige que todos los vehículos de pasajeros nuevos vendidos en el estado será 0 emisiones para el año 2035.
Para alcanzar ese objetivo, el Estado necesita un aumento masivo en la producción de vehículos eléctricos capacidad. Pero en lugar de construir esa capacidad, California la está observando moverse a otros estados. Para 2025, la industria y los analistas advirtieron que California no habría suficientes vehículos eléctricos nacionales, producción para satisfacer la demanda, obligando al Estado para importar vehículos de fuera de estatal o, peor aún, del extranjero. El Estado que quería liderar la energía limpia. La revolución ahora depende de otras regiones para suministrar la misma tecnología que obligatorio. Entonces, ¿por qué sucedió esto? ¿Cómo? Lo hizo California, un estado con el mayor número de inmigrantes del mundo, la quinta economía más grande, un estado que prácticamente inventó la tecnología moderna industria, terminan alejando a uno de los fabricantes más importantes. La respuesta no es simple, pero se reduce a tres fallas fundamentales. En primer lugar, la proliferación regulatoria. California ha superpuesto tantas medio ambiente, trabajo y seguridad, regulaciones una encima de otra que es casi imposible construir algo rápidamente. Incluso cuando un proyecto es ambientalmente beneficioso, todavía tiene para navegar por un laberinto de agencias, reseñas y desafíos legales. El resultado es retrasos, sobrecostes e incertidumbre. Las empresas odian la incertidumbre cuando no se pueden predecir los plazos ni los costos. Ir a otro lugar. En segundo lugar, ideológico extralimitación. La política de California. El liderazgo se ha vuelto tan comprometido con objetivos de política progresista que tienen perdido de vista las compensaciones prácticas. Sí, deberíamos tener altos estándares ambientales. Estándares, sí, debemos proteger trabajadores, pero cuando esos estándares se vuelven tan rígidos que lo hacen económicamente imposible de operar, no se consigue progreso, se produce un éxodo. La política tiene que estar en equilibrio con la realidad. California. Olvidé eso. En tercer lugar, fiscal mala gestión. California recauda más ingresos fiscales que casi cualquier otro estado, pero siempre se ejecuta dentro del presupuesto. Déficit. ¿Por qué? Porque el estado gasta más rápido de lo que gana y se niega a hacerlo. Recortar costos en tiempos difíciles. En cambio, aumenta los impuestos, lo que expulsa empresas, lo que reduce la base impositiva, lo que obliga a más aumentos de impuestos. Es un círculo vicioso. Y la salida de Tesla es tanto un síntoma como un acelerador de ese ciclo. Ahora, hablemos de qué sucede a continuación, porque esta historia es mucho más desde el final. La salida de Tesla ya desencadenó una ola de secundaria consecuencias y apenas estamos empezando para ver el alcance completo del daño. En octubre de 2024, empleo en California. El Departamento de Desarrollo informó que empleo manufacturero en el estado había caído durante 12 meses consecutivos, el descenso más largo desde 2008, crisis financiera. El estado perdió más de 60,000 empleos manufactureros en un solo año. Desempleo en la industria manufacturera, regiones pesadas como el Valle Central y el Inland Empire se disparó por encima del 9%. Mientras tanto, Texas sumó más de 40,000 empleos manufactureros en el mismo periodo. Los empleos no desaparecieron, simplemente movido. A principios de 2025, California. El mercado inmobiliario comercial comenzó a colapso, con menos empresas operando. En el estado, la demanda de productos industriales. El espacio se desplomó. Las tasas de vacantes en los principales parques industriales alrededor de Los Ángeles, San Francisco y San Diego alcanzan un récord histórico máximos. Los valores de las propiedades cayeron un 30% en algunas áreas. Desarrolladores que habían tomado préstamos. Se necesita mucha inversión para construir nuevas instalaciones, ellos mismos bajo el agua, varios importantes. Se anunciaron fideicomisos de inversión inmobiliaria se estaban retirando de California en su totalidad, citando el mercado insostenible. Condiciones. Traducción. Nadie quiere, ya no es posible construir nada aquí. Entonces, en marzo de 2025, las agencias de calificación crediticia intervino. Moody's rebajó la calificación de bonos de California de AA2 a AA3, citando desequilibrios fiscales a largo plazo y la disminución de la competitividad económica. Fitch siguió con una rebaja similar 2 semanas después. ¿Qué significa eso en lenguaje sencillo? Significa California ahora
tiene que pagar tasas de interés más altas, pedir dinero prestado, lo que significa que el Estado, los costos de la deuda aumentan, lo que significa menos dinero. Para escuelas, carreteras y servicios públicos, lo que significa más recortes, lo que significa más la gente de los negocios se va. La espiral continúa. Y aquí está el truco. La oficina del gobernador ha pasado los últimos años tratando de hacer pasar esto como algo temporal. Revés. Lo han llamado un mercado corrección. Han culpado al gobierno federal. Política. Han culpado a la avaricia corporativa. Han culpado al cambio climático. Pero no se han hecho responsables de las políticas que lo causaron. En un comunicado de prensa-conferencia en abril de 2025, el gobernador se le preguntó directamente si California, el entorno regulatorio, jugó un papel en la salida de Tesla. Su respuesta: nosotros no te disculpes por retener corporaciones responsables ante las más altas esferas normas ambientales y laborales. En otras palabras, lo hacemos todo de nuevo. Pero aquí está la verificación de la realidad: responsabilidad. Sin competitividad es solo económico. Suicidio. Puedes tener el más alto estándares en el mundo, pero sin nadie. Si no puedes permitirte conocerlos, no los consigues. Industria limpia. No hay industria. Y cuando no tienes industria, no tienes trabajos. Y cuando no tienes trabajo, no tienen base imponible. Y cuando no la tienen base imponible, no se puede financiar la misma programas que dices que te importan. No es complicado, son matemáticas. Entonces, ¿dónde? ¿Qué nos queda? Permítanme recapitular. Cadena de eventos, porque es importante para ver cómo cada pieza conducía a la siguiente. California impuso un proceso complejo, lento y costoso, sistema regulatorio fabricantes. Tesla intentó navegar ese sistema y lo encontré financieramente insostenible. Tesla trasladó sus operaciones a estados con reglas más simples y menores costos. Otros fabricantes siguieron sus pasos. California perdió empleos, ingresos fiscales y impulso económico. El estado respondió, aumentando los impuestos y recortando los servicios, lo que aceleró el éxodo. La crisis se profundizó. La espiral continúa. Y a pesar de todo, California, los dirigentes se negaron a admitir que las políticas eran el problema. Aquí está la advertencia más amplia. Lo que pasó en California no es única. Es un caso estudio de cómo la política está impulsada ideológicamente, desconectados de la realidad económica, pueden destruir la prosperidad en menos de una década. Otros estados están observando. Los países están observando. Y la lección está claro. Si quieres atraer inversión, crear empleos y construir una economía sostenible, hay que lograrlo. Posible que las empresas tengan éxito. Tú no puedes regular tu camino hacia la utopía. Tú no se puede acceder a la prosperidad mediante impuestos y no se pueden ignorar las compensaciones. Por lo tanto, aquí está mi pregunta para ti y quiero para ver esto en los comentarios. ¿A quién te gusta? ¿Quién es el responsable de este desastre? ¿Es la legislatura estatal la que aprobó leyes inviables? ¿Es el gobernador quien defendió esas leyes? ¿Es las agencias reguladoras que avanzaron con lentitud cada permiso? ¿O son los votantes quienes siguió eligiendo líderes que prometieron? Imposible. Deja tu respuesta abajo, porque la rendición de cuentas empieza con nombrando el problema. Y si has hecho para llegar hasta aquí, necesitas suscribirte. Este canal es el tipo de profundidad. Sumérgete, sigue el periodismo del dinero que los medios corporativos no lo tocarán. Golpea ese botón de suscripción. Dale me gusta. Botón. Comparte este video con tus amigos, tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Los algoritmos intentan enterrar este tipo de contenido. Por eso necesitamos tu ayuda para conseguirlo, delante de la mayor cantidad de gente posible. Porque aquí está la verdad. Esta historia aún se está escribiendo. La partida de Tesla es solo el comienzo. Las decisiones que se están realizando ahora mismo en Sacramento, en Austin, en las salas de juntas de todo el mundo país, esas decisiones determinarán si California puede recuperarse o si esta espiral continúa hasta el estado es irreconocible y el reloj está haciendo tic-tac, las fichas de dominó siguen cayendo y la gente en el poder todavía está fingir que todo está bien. No lo es. Bien, y es hora de que todos empecemos prestando atención.